Días a todos, a todas. Por suerte tuvimos ahí un pequeño espacio de despeje después de 2 horas de charla. Y la realidad es que habíamos pensado, o yo había pensado para este espacio hacer algo un poco más interactivo, pero la masividad lo va a hacer complicado, ¿sí? Entonces, nada, decirles que lo lamento, pero van a tener que estar un rato más escuchando. Vamos a tratar de charlar algunas cosas, que haya algunas preguntas, pero no mucho más que eso, porque si hacemos algo mucho más interactivo, vamos a llegar a las 6 de la tarde sentados acá. Somos muchos. Y la realidad es que con 1 hora más ya va a estar más que bien, ¿sí? Bueno. Agradezco a Noelia, al Consejo, la invitación. Ustedes van a ver que durante lo que yo les voy a compartir, en general va a haber muchos cruces y muchas cosas que se dijeron esta mañana que vamos a ir retomando. Por suerte, tanto en los planteos de Silvia, de Gabriel, de Daniel, todos los planteos que se hicieron a la mañana, compartimos esas perspectivas, esas líneas, así que creo que va a haber cierta coherencia entre lo que ellos dijeron y lo que vamos a retomar acá. Una cuestión netamente que tiene que ver con la organización. Si ven que yo me voy desplazando para allá, es que no me llega para cambiar el PowerPoint y tengo que irme más para un lado. No es que quiero más a unos que a otros, ¿sí? Sino que necesito poder pasar el PowerPoint. Pero antes vamos a arrancar con un pequeño video que es una escena de una película. Por ahí, levanten la mano los que son de nivel inicial. Muy bien. Primaria. Secundaria. Estamos más o menos parejos. Especial. Siempre poco menos. Equipos. Equipo de orientación. Muy bien. Bueno. ¿Por qué les pregunté esto? Porque me acordé que es una escena de una película que en las escuelas secundarias públicas seguramente está. Hace un tiempo se mandaron a las escuelas unas cajas con películas, las secundarias, ¿sí? Bien, dentro de esa caja está esta película que se llama Parada, ¿sí? Y vamos a ver una pequeña escena y con esto arrancamos el trabajo. Esta escena, como les decía, es de la película Parada. No quiero stalkear, se dice, cuando se cuenta la película. Pero un contexto, ¿sí? Milud es un payaso que va trabajando con los chicos de la calle que se juntan en las estaciones en Rumania, que son chicos que viven debajo de las alcantarillas, ¿sí? Dentro de esos pasajes, ¿sí?, de las alcantarillas viven estos chicos y Milud trabaja con ellos tratando de hacer algunas acciones de inclusión. Bien, no digo más nada de esta escena. Escucho sensaciones, opiniones, pequeñas, ¿sí? 2 palabras, una reflexión cortita, lo que les generó, lo que les produjo, lo que sienten. ¿Quién quiere? Que tenga voz, porque estamos lejos. Vamos, vamos, vamos. Reconocimiento. Bien. Reconocimiento, palabra importante, ¿eh? Realidad.
¿Cómo? Empatía, emoción. ¿Cómo? Mirada, mirada, bien. Transformación, confianza, miedo, acercamiento, humanidad. A ver, defensa, reconocimiento, cambio. Bien, sonrisa, ¿sí? Milú le sacó una sonrisa. Quizás fue todo lo que hizo en ese minuto y medio que dura la escena, ¿sí? Le sacó una sonrisa. Bien. ¿Alguna palabra más? Asumió un riesgo. Bien. Asumió un riesgo. Resistencia. Reacción. Bien. Seguramente podemos un largo rato diciendo sensaciones, palabras, que muchas de estas tienen que ver, o las podemos pensar, con sensaciones que sentimos, o con emociones, o con acciones, que se llevan adelante en la escuela. En la escuela podemos sentir confianza, puede haber momentos de sonrisas, podemos sentir en algún momento que estamos asumiendo un riesgo, sí. Podemos sentir empatía, en algún momento también podemos sentir cierto temor. Hay resistencias, bien, porque en realidad en la escuela se ponen en juego situaciones humanas, de vínculos entre nosotros. Hoy hablaban del conflicto. ¿Cómo no va a haber conflicto en una escuela? Si somos a lo mejor 200, 300, 500 o hasta 1000 conviviendo 5 días a la semana, entre 5 y 7, 8 horas todos juntos. ¿Cómo no va a haber conflicto? Si tenemos conflicto con nosotros mismos, muchas veces, y somos uno. Imposible que no haya conflicto. Entonces, la idea es poder pensar este vínculo, este acompañamiento que ustedes recién decían, a partir de una perspectiva, pero también de una mirada, otra palabra que ustedes dijeron recién, de una mirada sobre la niñez y sobre las juventudes, las adolescencias. Silvia empezó su exposición, la primera, cuando habló del tema de discapacidad, pensando o trayendo, haciéndonos pensar cuál era la representación de la discapacidad en la historia hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan las dos imágenes? ¿Sí? Esa de, más bien de más que humanidad, animalidad, ¿sí? Monstruosidad, si uno quiere, ¿sí? Así se pensaba hace tiempo, de hecho, en algunas culturas, ¿sí? Se pensaba a los discapacitados. Bueno, también en nosotros persisten miradas, formas de entender, de comprender al otro o a la otra, niño, niña, adolescente, joven. Y estas miradas, estas formas de entender, y cuando digo formas de entender es esta forma de pensarlos, estas formas de creer qué es lo que ellos deben y no deben, pueden y no pueden, sin duda condicionan nuestro trabajo cotidiano. Sin duda tiene que ver y va atravesando nuestra tarea, que es con niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Entonces, ¿cómo nuestra tarea, que es con ellos, no va a estar atravesada sobre nuestra forma de mirarlos, de pensarlos, de escucharlos? De pensar, vuelvo a decir, en un modelo, de pensar cómo deben ser. Y Gabriel en un momento trajo a Mériès y dijo, muchas veces pensar que deben ser nuestra imagen en miniatura. Deben ser lo que nosotros queremos que sean, que no es más ni menos que una réplica nuestra. Bueno, por ahí nos vamos a meter, vamos a ver si podemos avanzar. ¿No ven? Me voy para allá. ¿Querés? Dale, yo te digo y... Bueno, ustedes saben, ¿sí? Ustedes saben que en nuestro país, a ver, una más, a ver. Bueno, ustedes saben que en nuestro país, yo voy avanzando poco, en nuestro país hay un determinado marco jurídico, ¿sí? Hay determinadas leyes que, si bien no garantizan ninguna ley, por más que sea una ley, garantiza que lo que dice la ley se cumpla. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay muchas leyes, pero para que esas leyes se vivan en la práctica, ¿sí? Hay que llevar adelante un montón de acciones, de políticas, ¿sí? De decisiones. Pero además de eso, hay que, para avanzar, ¿sí? Avanzar en el cumplimiento de ciertas leyes, también hace falta una transformación, un cambio, ¿sí? A veces cultural, una manera de entender como sociedad estos cambios que van provocando las leyes. Y hoy, en esta etapa, ahora vamos a avanzar por ahí, nos está pasando un poco eso, ¿sí? Estamos en un proceso de ruptura de lo anterior y de algo que estamos de a poco tratando de modificar y de cambiar. ¿Qué son las infancias? Y yo acá voy a decir infancias, pero podemos hablar de infancia, adolescencias, como sinónimo, ¿sí? ¿Qué son las infancias? Son una construcción sociocultural. Y uno puede decir, no, la infancia va de que un niño nace hasta los 11 años, 12 años. Y eso es la infancia, es una etapa cronológica. Y la verdad que discutimos esa idea de infancia. ¿Por qué? Porque no todas las infancias son iguales a la misma edad. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver solo con un aspecto cronológico la infancia. Tiene que ver con una construcción sociocultural de lo que como sociedad y desde nuestra cultura pensamos que son los niños. ¿Y por qué digo esto? Y miren, porque yo les digo, hace tiempo atrás no existía la infancia como infancia. No existía una etapa de infancia. Los niños eran adultos en miniatura que hacían vida de adultos entre los adultos. La infancia como categoría no existía. Y sin embargo había niños. ¿Sí? Bien, entonces es una construcción sociocultural. Las infancias son múltiples. Lo que decía recién, no hay una sola manera de ser niño o niña. Hay muchísimas. No es lo mismo ser niño o niña en Paraná que ser niño o niña en Río Gallegos. Y no es lo mismo ser niño o niña en Argentina que ser niño o niña en Tailandia. No es lo mismo. Pero no solo por los lugares donde nacemos son múltiples, o por las sociedades y las culturas.
también por las desigualdades que atravesamos. No es la misma niñez, la misma infancia, voy a ser autorreferencial para que se entienda, las de mis hijos, que la de los chicos como el que estaba con Milú en la escena. No es la misma infancia. Mis hijos van a la escuela, comen, están cuidados, duermen calientes todas las noches. ¿Sí? No es lo mismo que un pibe que a los 5 años reparte estas pitas en un subte o en un colectivo. Tal cual, tal cual. Pero la desigualdad, ¿sí? La desigualdad opera fuertemente en las maneras. O podemos decir que un pibe que a los 10 años está en el campo trabajando, tiene la misma niñez que un pibe que va todos los días a la escuela doble turno. No tienen la misma niñez. La verdad que no tienen la misma infancia. Entonces, no todos los niños, no todas las infancias se viven de la misma manera. Y hay pibes que cuando tienen que ser infantes, cuando tienen que ser niños, tienen vida de adultos. Y hay adolescentes que aún permanecen como niños. Bueno, y adultos como adolescentes. ¿Sí? Bien. Entonces, no es la misma manera. Sin embargo, opera en nosotros, cuando uno dice infancia y niñez, opera una mirada romántica de la infancia. ¿Sí? Los chicos jugando, yendo al jardín. La propaganda también delata mi edad, esa de Ánica Dorada, ¿no? Bien, esa es la infancia que uno, cuando le nombra la palabra infancia o la niñez, se representa, ¿no? Una familia más o menos tradicional, con los pibes felices, yendo a la escuela, al jardín, jugando a la tarde con los amigos. Esa es nuestra representación. Y nuestra representación responde muchas veces, o en general giró, en torno a una concepción adultocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre a los niños, siempre el modelo de niñez, el modelo de infancia, fue pensado desde los adultos. Siempre nosotros definimos lo que tienen que ser y lo que deben ser. Poco se los escuchó, poca palabra han tenido a lo largo de la historia. Por eso adultocéntrica. Tienen que ser como nosotros definimos que tienen que ser. Y no solo eso, sino que el parámetro de lo que está bien y lo que está mal tiene que ver con nuestra mirada adulta, que no es la de los niños. Y esto es clave, porque muchas veces ustedes antes se rieron o compartieron cuando yo dije hay adultos como adolescentes. Muchas veces nos quejamos en las escuelas que muchos adultos no ocupan el lugar de adultos. Y es cierto. Ahora, pensemos desde este otro modo. ¿Y cuántas veces le exigimos a los niños y a los adolescentes cosas que son de adultos? Responsabilidades que son de adultos. Respuestas que son de adultos. Conductas que son de adultos. Entonces, está tan mal ser adulto adolescentizado como querer adultizar a los niños. ¿Sí? Concepción adultocéntrica, ¿por qué?
Porque en general siempre pensamos que son seres, etapas en suspenso. Subordinación primero, ¿sí? Nosotros somos los que mandamos y nosotros somos los que sabemos lo que está bien. Y en suspenso, cuando sean grandes van a ver, ya se van a dar cuenta. O esto lo hago ahora para que aprendan para después. ¿Sí? ¿Cuántas veces en la escuela nos dijeron, cortate el pelo ahora porque dentro de 5 años vas a ir a trabajar y te van a exigir que te vayas con el pelo corto? ¿Sí o no? Y bueno, dentro de 5 años me lo corto, déjame lo tener ahora. ¿Sí? Pero siempre pensando en lo que va a ser y no en lo que es. Siempre pensándolos en potencial. Y hay momentos en que es importante, no digo no mirar al futuro, sino ensanchar un poco más el presente, lo que vivimos cotidianamente. Pasemos a la otra. Hay niños y hay menores. ¿Cuántas veces escucharon hablar de menores? Muchísimas. Recuerden que para la ley y en la justicia estaba el juzgado de menores, ¿sí? La ley de menor. Bien, ¿por qué? Porque la ley de patronato, la ley Agote, de 1919, estuvo rigiendo hasta 2005. ¿Sí? Una ley que nos decía que no eran todos iguales. La ley nos decía que no eran todos iguales, que había niños y que había menores. Menores, más chicos, menos. ¿Sí? Es decir, una ley que nos decía que había niños y había otros que todavía no eran niños, no llegaban, los menores. ¿Por qué? Porque había un paradigma tutelar. Todos sabemos lo que es tutelar, ¿sí? Encauzar, poner un tutor, enderezar. ¿Enderezar a quién? A los anormales, a los distintos, a los que se van de la norma, a los que transgreden. Y había que enderezarlos, porque si no, crecían torcidos para toda la vida. Se desviaba. Esa es la idea, ¿sí?, del tutelaje. ¿Y quién tutelaba? El Estado. El Estado decidía qué era lo bueno para tal o para cual. Esto viene desde el inicio del siglo XX con los pibes que trabajaban en las calles, los lustrabotas, los canillitas, ¿sí? Y que eran pobres y por pobres, potenciales, desviados, anormales, delincuentes, que había que encauzar. Entonces el Estado los metía en un hogar para encauzarlos. Pobre era el incapaz, ¿sí? El que no podía solo. Le teníamos que decir qué tenía que hacer. Por lo tanto, así se construye, o de este modo se construye una idea de niñez en la que la pobreza se criminaliza. Iban al mismo lugar los pobres, los pibes pobres, que el pibe que mataba a una persona. Era lo mismo. ¿Sí? Desamparados, peligrosos, pobres, incapaces. Esto era el tutelaje. Y era el paradigma con el que nosotros crecimos pensando a los niños, pensando a la niñez, donde no importa qué tiene para decirnos el pibe o la piba. Importa lo que yo como Estado o como adulto o como juez creo que es lo importante. Nada más. Por lo tanto, en 2005 la ley 26.061 y en 2008 acá en Entre Ríos la ley
9.861, cambian radicalmente este paradigma y se empieza a pensar en la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Pasar de un niño o una niña que era objeto de aplicación de una ley, sobre la que la ley se aplica, a ser un niño o una niña sujeto de derecho. Objeto o sujeto. Sobre la que aplicamos o quien tiene derechos para ser ejercidos. Esta ley no hace más estas leyes que poner en sintonía la ley nacional y provincial con la Convención Internacional de Derechos del Niño, que para Argentina tiene rango constitucional en la Constitución de 1994. Sin embargo, en el 94, que la Convención estaba en la Constitución, las leyes o la ley planteaba algo absolutamente distinto hasta que se pudo acompasar una cosa con la otra. Ahora, pasar de pensar a los niños como objeto de aplicación a pensarlos como sujeto de derecho, estamos en 2018, van 13 años. Uno puede decir 13 años y ya más de una década, y sin embargo, sí, para la historia de un país, para la historia de una sociedad, para la aplicación de una ley, muchas veces 13 años es ayer a la tarde. ¿Sí? Con esto no quiero justificar que vamos a tener que esperar 100 años más. Esperemos que no. Pero sí que estamos hoy en un momento, en un periodo, en un tiempo histórico, donde discutimos permanentemente con nuestras matrices que respondían a otra cosa, con esto y con los paradigmas nuevos que queremos incorporar y que sabemos que son superadores de esas ideas. ¿Hasta acá vamos? Bien. Principios. A ver, pasa una más, por favor. Porque, ahí está. Quiero ver esto. Menores o niños, ¿sí? Lo que decíamos antes. De paso, ¿a alguno de ustedes les gusta la murga uruguaya? ¿Escuchan? Bien. Hay una murga uruguaya que justamente tiene una canción que se llama Niños o Menores. Se las recomiendo, pónganla en YouTube. Y toda la murga, toda la canción es sobre esto. Pero menores o niños. Y esto que antes hablábamos de menores y hoy ya no hablamos de menores, de menos. Miren, un diario de Buenos Aires, hace unos años ya, ¿sí? Alarma en Recoleta por robos a alumnos de 2 colegios. Menores amenazan a los niños con cuchillos, a los chicos, perdón. ¿Sí? En un mismo artículo, 2 ideas de niñez. En un mismo artículo, los 2 paradigmas discutiendo entre sí. Los chicos, las víctimas, chicos. Los desviados, los chorros, los ladrones, los delincuentes, menores. No llegan a ser niños. ¿Sí? Y esto es de no hace tanto. Otra idea con la imagen de las infancias desiguales, ¿no? El trabajo, el cartoneo y los otros pibes jugando en el tobogán. No puede ser lo mismo, ¿sí? No podemos pensar de la misma manera un solo modelo de infancia. Avancemos. Bien. Con la ley 26.061, decíamos antes, se deja de penalizar la pobreza, los motivos asistenciales no son sinónimos de delito. Ahí hay, otra ley, sí, pero la ley también plantea esto, la ley de Entre Ríos,
Y algo a tener en cuenta, que plantea el Sistema de Protección Integral de Derechos, que lo trabajó Daniel Corenfield cuando habló de suicidio. ¿Qué es? La idea de corresponsabilidad. Y acá nos vamos a detener un cachito. La escuela, todos nosotros, la escuela, los equipos, los trabajadores de la educación, somos corresponsables de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Primero, por ser adultos. ¿Sí? No hace falta ser maestro para ser corresponsable. Todos los adultos somos corresponsables de los derechos de los niños. Estando en una escuela o trabajando en educación, esta corresponsabilidad crecienta, se reafirma aún más. Somos doblemente corresponsables por ser adultos y por ser docentes. Y ser corresponsables, hay algo interesante que dijo hoy Daniel y que lo vamos a repetir acá. Ser corresponsables significa trabajar con otros, no hacer que otros hagan lo que yo no puedo hacer. Ahora vamos a avanzar hacia ahí. Hola, vamos a ver si andamos mejor con esto. Bien, ¿qué es la corresponsabilidad? Esto lo dice la ley, no lo digo yo. ¿Sí? Esto lo dice la ley, la corresponsabilidad. Plantea una intervención subsidiaria del órgano administrativo local. Bien, vamos a traducir esto. ¿Qué es? ¿Quién es el órgano administrativo local en temas de ¿Quién tiene la responsabilidad en Entre Ríos del área de niñez? ¿La CONAF? ¿Eh? Sí. Bien. Cuando hablamos entonces subsidiaria del órgano administrativo local, es la CONAF y los lugares que hayan representación en cada ciudad, pueblo. ¿Sí? Bien. Es decir, que quien es la autoridad de aplicación trabaja junto, que en este caso es la CONAF, la aplicación de esta ley de protección de derechos, trabaja con otros. Esos otros, por eso un sistema. ¿Por qué sistema? Porque es la autoridad de aplicación de niñez, pero junto a el área de salud, junto al área de educación, las escuelas, los equipos de orientación, junto a las organizaciones sociales y comunitarias, junto a los clubes. Todos quienes trabajamos con niños y adolescentes conformamos ese sistema integral de protección. ¿Sí? Todos conformamos ese sistema integral de protección de derechos. ¿Por qué dice la corresponsabilidad no es derivación? Y hoy lo dijo Daniel también. Sí, es una intervención coordinada. En la escuela sabemos mucho de derivaciones. Vemos algo que no nos cierra demasiado y tratamos de que alguien haga una derivación para que tenga un diagnóstico. ¿Sí o no? Bien. No digo que esté bien eso. Bien, dije. ¿Por qué? Dice intervención coordinada y no derivación. Porque ustedes y yo sabemos bien que muchas veces la derivación es dejar a la deriva. Hoy lo decían a la mañana, es patear la pelota afuera. ¿Sí?
Es decir, yo con esto no puedo, que se encargue otro. Y ese no es el espíritu de la ley. Ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es, todos tenemos especificidades distintas, todos tenemos saberes distintos y todos trabajamos de forma distinta. Lo que tenemos que hacer es coordinar esos trabajos y esas miradas, que no es lo mismo que decirle al otro que se encargue solo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la derivación queda en pasarle la pelota al otro y nada más. Y uno puede decir, ¿y yo qué tengo que ver? Vamos a tomar un tema de hoy. Con que un pibe, una piba, ¿sí?, tenga un consumo problemático de sustancias. Yo no lo sé tratar, no lo puedo tratar, es cierto. No estudié para hacer tratamiento, es cierto, y tampoco la escuela es una institución para hacer tratamientos, ¿sí? Tampoco se hace clínica en una escuela. Todo eso es cierto. Ahora, lo que nos dice la corresponsabilidad no es que nosotros lo tenemos que tratar. Es que nosotros de nuestro lugar tenemos que hacer todo lo posible para respetar los derechos de ese pibe o esa piba. Y en este caso es hacer todo lo posible para que ese consumo problemático no le impida dejar la educación. Por ejemplo, no ir más a la escuela. Esa es nuestra preocupación. No generar un tratamiento del pibe, porque no lo sabemos hacer, no nos corresponde. Lo que nos corresponde es nuestro lugar, cómo hacer para que, además de los derechos vulnerados que tiene en relación a un consumo problemático, no se le vulnere el derecho a la educación, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no a la derivación, sí a la intervención coordinada con otros. Porque Silvia del Cedronar decía, la escuela no puede sola. Yo lo reafirmo absolutamente. Todos los que trabajamos en escuelas, yo trabajé siempre en escuela secundaria como docente, como director, todos los que trabajamos en escuela sabemos que la escuela no puede sola. Pero yo le sumo algo más. No solo no puede, no debe sola. No debe sola, ¿por qué? Porque no sabemos todo. Porque no podemos con todo. Porque no vamos a dar respuesta a todo, por más que tengamos ganas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es desde lo que somos competentes, desde lo que sabemos hacer. Lo pedagógico, la enseñanza, el acompañamiento. Desde ahí. Y pensando, ¿sí?, pensando también en términos de cómo llevamos adelante estas estrategias, cuidando la privacidad, la intimidad de cada uno y de cada una. Porque tenemos que coordinarnos con otros, pero esto no significa que algo que le pasa a alguien lo tiene que saber toda la escuela. La verdad que no. Como no nos gustaría algo que nos pasa a nosotros, que lo sepan todos los alumnos cuando llegamos. Del mismo modo. Máxima respuesta de la mínima intervención, plantea la ley. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de hacer lo máximo que podamos por esa situación, por ese pibe, por esa piba, tratando de avanzar sobre él lo menos que podamos, manosear la situación lo menos que podamos. ¿Sí? Vamos, no sé en qué... ¿Tenés ahora? No importa, vamos, le meto rápido y vemos hasta dónde llegamos. El lugar de la escuela. ¿Cuál es el lugar de la escuela? La escuela tiene un lugar que es el lugar en el barrio, en el territorio. Ninguna escuela pasa desapercibida en ningún lugar. Todas las escuelas son referencia de un barrio, de una comunidad, de una localidad, de un pueblo.
Por lo tanto, tienen mucho que hacer. Y miren si tenemos mucho para hacer junto con los pibes, que todo el mundo desde el Estado que quiere trabajar con niñez o con infancia recurre siempre a la escuela, porque somos los que los tenemos, ¿sí? Entonces, tiene un lugar en la protección de derechos, es decir, en la promoción. Tiene un lugar frente a la vulneración de derechos. Con esto quiero decir, tenemos responsabilidades cuando sospechamos que hay alguna vulneración de derechos de algún niño o de alguna niña. Tenemos responsabilidades para ayudar a que, si estuvo esa vulneración, los derechos se restituyan. Y tenemos responsabilidades en torno a cómo hacemos para que esos derechos se restituyan, en torno entonces a el desarrollo de las intervenciones. Vamos con la otra. Bien. ¿Qué puede pasar en una escuela? Miren, acá hay un pedagogo litoraleño vecino de Santa Fe, de Rosario, Estanislao Antelo, por ahí lo conocen. Y Antelo dice algo que a mí me gusta mucho en un texto. A él le pregunta, él se pregunta en ese texto, ¿qué no puede pasar en una escuela? Y él dice, ¿pueden matar a alguien? Sí. ¿Pueden abusar de alguien? Sí. ¿Puede? Todo sí. Y tiene razón. ¿Puede pasar un montón de cosas en la escuela? Sí. Sí. Como pueden pasar en cualquier otro lado. ¿Sí? Ahora, esto que puede pasar, esto que Antelo dice, sí puede pasar, la cuestión no es únicamente, todos estaríamos mucho más contentos y más tranquilos si esto no pasara, pero no podemos a veces, ¿sí?, impedir o cumplir estos deseos. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar cómo intervenir cuando una situación que no queremos que pase, pasa. Y hay algo que les aseguro en este sentido. Las mejores intervenciones son siempre colectivas, nunca individuales. Las mejores intervenciones son siempre institucionales, nunca la quijotada de las ganas de un docente, que bienvenida, pero que en definitiva no, muchas veces o no transforma, o erosiona a ese docente que vive dando quijotadas y que después no lo tenemos para lo que tenemos que hacer con los pibes. Entonces, ¿qué puede generarse? Maltrato infantil, abuso sexual, violencia de género en el noviazgo, discriminación por orientación sexual, por identidad de género, trata de personas, extravío de personas, suicidio adolescente. Podemos seguir. Un montón de situaciones de vulneración de derechos. Pero en general, y por suerte, en parte, muchas de estas no ocurren dentro de la escuela. Muchas de estas situaciones no suceden. Uno cuando habla de esto después se va cargado de un montón de cosas que son temas realmente complejos de abordar. Pero está bueno ponerlos en su justa medida también, ¿sí? No es que todos los días tenemos 10 casos de esto dentro de la escuela, ¿sí? ¿Tenemos situaciones? Sí. No podemos tapar el sol con la mano. Tenemos que pensar qué hacemos cuando las tenemos. Ahora, no es que todas las escuelas están desbordadas todo el tiempo, ¿sí?, de estas situaciones. Digo, porque si no, caemos en una angustia que no nos deja pensar, no nos deja construir con otros, no nos deja pensar juntos las respuestas que tenemos que dar. Pasemos. Pensemos algunas intervenciones. Daniel Corinfield hablaba de la escucha como algo muy importante. Vamos a retomarlo. Es muy importante frente a cualquier situación que nosotros tengamos que escuchar, creer.
es central. Muchas veces nos pasa que decimos, pero si yo conozco a esta familia no es así. ¿No estará fabulando? ¿Sí? No sé. Lo que sí sé es que no nos corresponde a nosotros decir si está fabulando o no. No somos nosotros quienes tenemos las herramientas para saber si nos está diciendo la verdad o no. Menos que entre todos nosotros haya peritos psicológicos. ¿Sí? Si no los hay, no tenemos la herramienta. Entonces no somos nosotros quienes podemos tomar la decisión de darle entidad o no darle entidad a un relato. Será otra persona que estudió para eso. Nosotros estudiamos para otra cosa y en todo caso lo que nos corresponde es sí darle entidad, es sí creer. Y no solo eso, sino tratar de hacerle sentir a ese niño o a esa niña que lo podemos ayudar. Porque si alguien nos cuenta algo, es porque necesita que lo ayudemos. Sobre todo cuando son cosas profundamente dolorosas. No se cuentan por contar. Nos diga o no que nos lo cuenta para que lo ayudemos, quiere que lo ayudemos. Y entonces la devolución es, mira, quizás no sé cómo, pero vamos a hacer todo lo posible para ayudarte. A lo mejor no sé qué más decir, nada más que eso. Hacerle sentir al otro que lo vamos a ayudar. Y no hacerle sentir que tiene que reafirmar cada 2 minutos lo que nos dijo, porque no estamos tan seguros si creerle o no. Hacer sentir que puede confiar, que somos confiables. Si nosotros contamos algo muy íntimo a alguien, queremos que ese alguien, queremos tenerle confianza a ese alguien. Queremos que sea alguien en quien confiar. Queremos que ayude o que respete nuestra intimidad, que respete nuestra privacidad. Bueno, los pibes también quieren eso. Que se los respete y que se respete. Tienen el derecho a eso. Y en esto es muy importante pensar. Es muy importante pensar que hay situaciones tan dolorosas que uno cuando a lo mejor uno tarda mucho tiempo en poder decir algo muy doloroso que pasó hace tiempo. Ahora, el día que lo dice, lo está viviendo de vuelta. Lo está reviviendo. Esto más técnicamente se llama, se revictimiza. Fue víctima y se vuelve a ser víctima al contarlo. Imagínense, ¿sí? Se lo digo a la preceptora y la preceptora viene y se lo cuenta a la profe. Y la profe dice, a ver, y lo llama. Che, ¿qué le contaste a la preceptora? Y entonces el pibe otra vez lo vuelve a decir. Y entonces vamos con la directora. La directora dice, a ver, sentate, contame. Ya está. Una vez se cuentan las cosas. Después será la confianza entre los adultos, que es un problema entre los adultos. Y que se agarren entre los adultos. Y que lo resuelvan. Pero si ya contó, ya contó. No necesito nada más. Ahora, si la directora piensa que siempre la preceptora le exagera, y que se metan adentro de la dirección y discutan un largo rato. Problema de ellos. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Hay protocolos, ¿sí? Como bien dice, está la Guía Federal de Orientaciones, hay un montón de herramientas. Pero viene bien recuperarlas y refrescarlas. Y esto tiene que ver con eso. ¿Sí? A ver, cuando nos relataron un episodio,
tenemos que intervenir. No hay manera de no intervenir. Ahora, si nos dicen algo fuerte, denso, que nos puede llegar a generar hasta cierto temor. Y bueno, somos docentes, elegimos hacer el trabajo que elegimos. Y dentro de todo esto, dentro de enseñar el teorema de Pitágoras, el paquete viene con que cuando un pibe nos cuenta algo que puede ser una vulneración de derechos, tenemos que intervenir. ¿Nos puede gustar más o menos? Sí. ¿Nos da derecho esto a decidir si lo hacemos o no? No. La verdad que no. Una vez que un pibe se largó a contar y nosotros nos dispusimos a escuchar, a partir de ese momento hay una responsabilidad que no la podemos delegar en nadie. Él nos eligió a nosotros para contarnos tal o cual cosa, nosotros elegimos estar ahí libremente y bueno, y son las responsabilidades de nuestro trabajo. No podemos entonces mirar hacia un costado. Pasemos. Pero ¿cómo sé yo si estoy seguro? Si me está diciendo la verdad. Y mirá si hacemos un lío bárbaro, hacemos actas, llamamos a la inspectora, y no es verdad. ¿Qué hacemos? Y ya lo dijimos recién. No es nuestra responsabilidad establecer que lo que dice es verdad. Nuestra responsabilidad es intervenir, que puede ser dar aviso, que puede decir informar, a quien tengamos que hacerlo de que puede haber una vulneración de derechos. Ni siquiera es nuestra responsabilidad afirmarlo, porque quizás ni lo sabemos, quizás lo sospechamos, pero sospechándolo, mirá sí, sospechándolo, nuestra obligación es informar de la sospecha de una posible vulneración de derechos. Y un médico, un psicólogo, quien sea, tiene que determinar, un juez, si eso existe o no existe. Y no es nuestro trabajo ese. Por eso, ¿sí? La sola sospecha es motivo suficiente. Nadie, pero mirá si me denuncian porque dije que a lo mejor la mamá le pegaba y la mamá no le pega, entonces me denuncia la mamá por haber mentido y... No, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no me pueden denunciar por lo que estoy obligado a hacer por ley. ¿Sí? No me pueden decir que yo tuve calumnias sobre una persona cuando en realidad yo no dije que había sido así. Lo que dije es, por tal y tal cosa, sospecho que puede haber situaciones de violencia en una familia. Punto. ¿Sí? A ver, esto que uno lo dice así, fácilmente, sabemos que es mucho más complejo. Porque a lo mejor vive a la vuelta de mi casa, a lo mejor uno trabaja con la mamá, con el primo, ¿sí? A lo mejor es la familia del carnicero que voy a comprar las milanesas una vez por semana. Bueno, sabemos que no es sencillo. Sabemos que no es fácil. Claramente. Mucho más en pueblos chicos. ¿Sí? Mucho más en pueblos chicos. Es complicado. Ahora, que no sea fácil no quiere decir que la sospecha es la que a nosotros nos da el motivo y nos ampara para intervenir y no el caso cerrado y no la evidencia. No necesitamos, ¿sí?, mostrar nosotros evidencia concreta de que eso pasó. Avancemos. Bien, y algo que, como decíamos, ya lo trabajó Daniel
y lo trabajó también Silvia de Cedronar. Ustedes ven que no estamos nosotros, los que vinimos, cada uno con su experiencia, su trabajo y su formación, no estamos parados en un lugar donde, por ejemplo, necesitamos un protocolo que nos liste todo, ¿sí? Una lista de indicadores que nos muestre qué es lo que tenemos que ver y mirar. ¿Se acuerdan que Silvia decía que no se baña? ¿Sí? Yo tengo un hijo adolescente que no se baña también, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué las orientaciones? ¿Sí? ¿Por qué no? Simplemente porque vamos a volver a la especificidad, a lo que dijimos antes. Primero, porque somos docentes. Y nuestra tarea es enseñar, es educar, es acompañar, es ayudar a que los pibes aprendan más cosas, mejor. No es detectar. No trabajamos de detectores. ¿Y cómo me doy cuenta? Y ahí traigo algo que decía Daniel, el tema de la mirada, por ejemplo. Y yo les comparto esto. Todos los que estuvimos alguna vez en un aula, todos los que pasamos por las aulas, por las direcciones de escuela, no necesitamos leer ninguna lista para darnos cuenta que un pibe está triste, que un pibe está mal o que a un pibe le pasa algo. Por lo menos todos aquellos a los que nos importa lo que le pasa a los pibes. Puede ser que a alguno lo interese demasiado, pero todos los que queremos mirar a los pibes a la cara, todos los que queremos arrancarle una sonrisa como Milud, todos los que queremos abrazarlo cuando uno de los pibes está triste, nos damos cuenta cuando a un pibe le pasa algo o no. Y no necesitamos ningún listado. Lo vemos, lo sabemos. Y si además pudimos construir una relación de confianza con ese grupo, los pibes saben que pueden contar con nosotros para contarnos algo. Y muchas veces lo hacen. En el aula, en el recreo, en la puerta, en el pasillo, donde sea. Entonces, lo que harían los indicadores es decirnos a nosotros qué tenemos que mirar para encontrar aquellas cosas que no queremos que les pasen a los pibes. Y nuestra tarea es mirar a los pibes para que se sientan bien, no para detectar en ellos las cosas que le pasan malas. Nuestra tarea es generar empatía, generar confianza, generar un vínculo que les permita, cuando están mal, hablar con nosotros. Y que a nosotros nos permitan, cuando los vemos mal, preguntarles, che, ¿estás bien vos? ¿Qué te pasa? ¿Cómo va la cosa? Con eso es suficiente. Porque en todo caso, como no es nuestra tarea, no necesitamos levantarle la remera a alguien para ver si tiene una marca en la espalda. Además de que no lo podemos hacer, pero no es necesario. Por eso decimos, no somos los docentes quienes indagamos, investigamos y diagnosticamos. Nuestra tarea es construir un vínculo de confianza, de afecto, de escucha y de mirada atenta. No puede convertirse en nuestra tarea, que es una tarea cargada de afecto y de esperanza, no puede convertirse en una tarea de búsqueda de las desgracias que le pasan a los pibes permanentemente. No podemos convertir el aula en eso. El aula es lugar de encuentro y ya cerramos. ¿Le gusta más gurises que pibes? Soy porteño.
pero vamos con gurises. Evitar la revictimización, confiar, creer, no hacerle repetir el relato, no exponer el testimonio con quien no es necesario. Y yo acá una cosa y con esto cierro. Además de repetir, ¿sí? De no repetir, no hacerle repetir, nosotros los docentes también muchas veces caemos en un problema que es que parece que necesitamos que nos cuenten todo para poder estar tranquilos. Ah, yo no sabía de esto, porque si no... ¿Y porque si no, qué? ¿No se puede hacer eso mismo que ibas a hacer que si no, sin saberlo? ¿Necesitamos el detalle de lo que le pasa a uno o a otra para intervenir? ¿O podemos saber, che, no la está pasando bien, está con un problema, punto? ¿O necesitamos conocer efectivamente el problema para poder intervenir y para poder trabajar? Porque, vuelvo, pensemos en nosotros y en nuestros problemas y en lo que le contamos a los demás y en qué pasa si sentimos que cuando entramos todos saben lo que a nosotros nos está pasando. La verdad que no está bueno. Y hay derecho a la intimidad y derecho a la privacidad. Y en ese sentido, a veces no necesitamos saber todo. Con saber que alguien no la está pasando bien y que tenemos que tener una mirada atenta, una escucha atenta, suficiente para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera y para que ese otro se sienta acompañado. Vamos a dejar acá para no seguir mucho más. Pero, a ver, ¿hay una más? Sí, bueno, vean lo de, nada, las maneras de hacer las denuncias y todo eso, pero acá en Entre Ríos, por suerte, hay un protocolo, ¿sí? Está la Guía Federal de Orientaciones que se hizo del Ministerio de Educación Nacional en 2014, y ahí tienen todo como para saber de qué manera avanzar. ¿Sí? Bueno, nada, disculpen tan largo, pero fue así.